A grabar. Ok, chiquillos. Estamos en el módulo número 13 de evaluación de impacto ambiental. Como ya todos saben, están todas las presentaciones, hasta la de ayer, la número 12, está arriba ya en la página de YouTube. ¿Ok? Antes de partir, habían unas consultas, la dejo grabada por lo menos para los alumnos que los preguntaron ayer en el módulo 12 con respecto al veto presidencial que se estaba haciendo con respecto a una consulta específica con respecto a las pertinencias, ¿ya? Eh, y eso vamos a partir con la clase de hoy, ya que vimos el módulo número 1 ayer, que estaba referido a el sistema de evaluación de impacto ambiental en forma genérica. Hoy día teníamos partir el módulo 2 de esa presentación, que ya es un poco de las, los trabajos específicos que tienen cada uno de los mismos evaluadores, que ustedes también tienen que tener claro, porque ustedes pueden ser evaluadores o pueden ser también presentadores de proyectos. Por lo tanto, es necesario conocer ese mundo para que puedan saber cuáles son los mecanismos, cuáles son los fallos que pueden caer en algún proyecto o no. ¿Ok? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, para contestar alguna pregunta que me hicieron ayer, a ver si eh, con respecto a las pertinencias. A ver, eh, ¿cuál fue el tema, el veto presidencial que se dio la semana pasada con respecto a... se da con eh, con la discusión que se está dando hoy día en el Congreso con la modificación al reglamento de evaluación de impacto ambiental? Yo les decía ayer que el año 2018 eh, la primera ministra que tuvo este gobierno, Marcela Cubillas, presenta una modificación al reglamento de evaluación de impacto ambiental al Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional el que hace las modificaciones o hace aclaraciones con respecto a este reglamento. Por lo tanto, esa discusión todavía está en el Congreso. Lo que pasa y lo que se ocurre la semana pasada es que dentro de esas discusiones que se estaban dando eh, dentro de la discusión, dentro de este reglamento de evaluación de impacto ambiental que se estaba dando en el Congreso Nacional, aparece un veto presidencial. ¿Por qué? ¿Cuál es el veto presidencial que aparece? Que está muy vinculado hoy día a lo que está ocurriendo en el país y un poco de darle, como dice, tiraje a la chimenea a los proyectos de inversión. Y el veto es por lo siguiente: el veto se da porque dentro de la discusión en el Congreso se estaba planteando que las pertinencias es un mecanismo que tiene de consulta una empresa o un titular con respecto a un proyecto en declaración de estudio de impacto ambiental, que le consulta al SEA, al Servicio de Evaluación Ambiental, para ver si su proyecto ingresa o no ingresa. Hasta el día de hoy, si un proyecto es consultado, el director del SEA o el Servicio de Evaluación Ambiental le dice que ese proyecto, por las características que tiene, no debería ingresar o sí debería ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso hasta la fecha existe y sigue funcionando así. El tema es que si hoy día una pertinencia, el director del Servicio de Evaluación Ambiental dice que ese proyecto no ingresa, las comunidades pueden hacer reclamaciones contra esa resolución del Servicio de Evaluación Ambiental o del director regional o el director nacional para decir que ese proyecto debería someterse a declaración de impacto ambiental según las características que se planteen en las observaciones que podía reclamar cualquier ciudadano, ¿ya? Lo que está haciendo y lo que está ocurriendo hoy día en el Congreso Nacional es discusión de ese reglamento, o de ese, digamos, ese número del reglamento en la cual se está planteando que se mantenga tal cual y se endurezca un poco más la resolución. Lo que plantea el gobierno actual es que ese mecanismo cambie y decir que finalmente la pertinencia sea vinculante por siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que mi pertinencia, si el Servicio de Evaluación Ambiental dice que ese proyecto no ingresa, no ingresa y no debería tener reclamaciones.
ni por tanto, ni por la ciudadanía, ni por la Superintendencia del Medio Ambiente, ni por ningún tribunal correspondiente. Por lo tanto, lo que estaban haciendo, o lo que intenta hacer el gobierno, es que esa pertinencia, lo que diga el SEA, sea un documento final. Es decir, el documento, si yo te digo que no entra, no ingresa y por lo tanto no hay reclamaciones de aquí hacia adelante. ¿Ok? Entonces, es importante lo que me preguntaban en el módulo de ayer, en el módulo 12, con respecto a la pertinencia de los proyectos del veto presidencial que hoy día está ocurriendo. No sé si se entiende a lo que me quiero referir. Se sumó Sebastián también. Jan, Guido, no sé si se entendió el tema que le estoy planteando. El veto que se está planteando el día de hoy, lo que quiere hacer el gobierno actual es que se dé debido a la contingencia nacional de apurar los proyectos y por lo tanto, es decir, que la pertinencia sea vinculante por siempre y no tuviera reclamaciones. Es un poco lo que plantea el actual gobierno. Pero al parecer, por lo que se está discutiendo, no va a tener ningún efecto ese planteamiento porque jurídicamente eh, lo que intenta hacer el gobierno no tiene sustento y por lo tanto lo más probable es que se termine rechazando ese veto presidencial con respecto a lo que se está discutiendo en la modificación del reglamento de evaluación de impacto ambiental que hoy día está en el Congreso y que no sabemos hoy día qué va a salir. Yo conozco un documento que se presentó el año 2018, pero con todas las modificaciones y discusiones que se está dando el día de hoy, puede pasar años o a lo mejor no se apruebe nunca ese reglamento. Eh, pero está en el Congreso y por lo tanto, mientras no sea ley, es una discusión más, es una discusión interesante de escucharla, pero mientras no se modifique, no es un proyecto de ley, por lo tanto, nosotros sigue rigiendo la ley de base y el reglamento actual del que estamos pasando en clase. No quita eso, chiquillos, que ustedes en el futuro, ustedes tengan que actualizarse con este reglamento y con la ley del base medio ambiente si tiene alguna modificación. Por lo tanto, ahí estar atento de lo que se esté discutiendo, pero más atento de lo que se publique finalmente en el diario oficial después de que un proyecto es ratificado con la firma presidencial de un proyecto de ley de modificación, en este caso del reglamento. ¿Ok? ¿Ok, chiquillos? Sí, profe. Ok. Ok, entonces sigamos con bueno, ayer, como recién me estaban explicando sus compañeros, en la platea de un lago virtual voy a subir este libro, que en Idelfo, yo estaba subiendo todo a Idelfo, voy a subir este libro, ya el libro que está con las últimas modificaciones de la ley 19.300 y el decreto supremo 40, porque ustedes lo tengan a mano y estemos discutiendo de un solo documento, y no estén discutiendo a lo mejor de otras versiones. ¿Por qué es importante tenerlo esto? Porque lo más probable, si ustedes bajan de internet alguna ley de esto o el reglamento, lo más probable es que tengan anotaciones al margen, modificaciones, y muchas veces eso están súper modificadas y eso hace difícil la lectura o la comprensión de repente de algún artículo de la ley o del decreto supremo 40. Por ejemplo, de repente dice, se deroga el artículo tanto, se reemplaza por, o se modifica la coma de esto y se coloca el I o la letra I por la letra O, tema jurídico. En este libro debería estar como el más completo. Por lo tanto, por eso se los voy a compartir. Espero que si tengo acceso ya al aula virtual, poder compartirlo ya lo antes posible. ¿Ya? Ok, vamos a partir el módulo 2. Ayer partimos, como les decía anteriormente, el módulo 1 que está relacionado con generalidades del sistema de evaluación de impacto ambiental. En esta parte, este módulo que pretendo terminar el día de hoy, que corresponde a la participación de los organismos administradores del Estado o los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, las OAECA, una sigla medio complicada, que está referida, voy a ver un poco la pantalla, ahí sí, que está referida principalmente a todos los organismos que tienen competencia y por lo tanto tienen que evaluar
y dar su pronunciamiento correspondiente en los diferentes proyectos. Ok. Una cosa importante, chiquillo. ¿Qué pasa si un organismo público no da su opinión? Un municipio, por ejemplo, que es un organismo también público, también se les consulta y a veces no da su opinión. Ese organismo público puede ser sancionado. eh, a través del sistema no. El de CIA, por ejemplo, el SEA le envía a través de correo electrónico y también se le necesita una firma electrónica de los diferentes servicios públicos que tienen competencias ambientales y tienen que observar los diferentes proyectos. ¿Qué pasa si un organismo público, la pregunta que estaba haciendo recién, no contesta? No responde, no hay una sanción, pero sí podrían haber dos sanciones futuras. Una sanción de la ciudadanía, por ejemplo, si un municipio dice, no, yo estoy en contra de este proyecto porque me va a contaminar la ciudad, y después la ciudadanía se da cuenta que ese mismo municipio se le consultó por ese proyecto, y ese proyecto ni siquiera opinó con respecto a eso, puede una sanción ciudadana, digamos, contra ese alcalde o contra el municipio que no quiso opinar. Y en segundo lugar, ha sucedido que en esta región de los lagos han habido instituciones que no se han pronunciado con respecto a las competencias ambientales que tengan con respecto a alguna evaluación de algún proyecto específico. Y ahí ha ingresado la Contraloría también a revisar los pronunciamientos, más que los pronunciamientos ambientales, en el proceso administrativo. Y se ha dado cuenta la Contraloría que hay organismos públicos que no han opinado con respecto a veces por año, con respecto a algún tema específico de su competencia, y podría haber también una sanción también administrativa por parte de la Contraloría, ¿ya? Y eso ha ocurrido, ¿ya? Por tanto, ahí un tema que ustedes tienen que tener presente. Por tanto, y bueno, y finalmente, ¿quién es el responsable finalmente de dar la opinión de todos estos servicios públicos? Y aparte también el que omite alguna información es el SEA. El SEA es el responsable finalmente final, porque el SEA tiene las facultades de modificar algún pronunciamiento de algún organismo público. Tiene la facultad también de agregar antecedentes que un organismo público no haya dicho. Por tanto, el SEA tiene un poder dentro del SEIA importante, aparte de coordinarlo, también es el responsable de velar que todos los organismos públicos opinen, pero si no quieren opinar, o porque se les pasó el tiempo, o porque no dieron su opinión, el SEA tiene que observar esas antecedentes que algunos organismos públicos no se le haya escapado o no haya querido opinar. ¿Ok? Eso ténganlo presente con respecto a los organismos de administración del Estado. Ok, esto lo vimos la semana pasada, no antepasada, no voy a hablar mucho, esto es solamente el procedimiento general de los estudios y declaración de impacto ambientales con sus días correspondientes. Aquí lo importante en colores más rosados o morados que están acá es donde actúan estos organismos públicos, ¿ya? Evalúan acá los tiempos que tienen los organismos públicos para opinar y ver si hay errores, omisiones o inexactitudes, ¿ok? Tanto en la primera etapa de la evaluación o en la segunda etapa de evaluación si hay alguna adenda con respecto a alguna observación. Por lo tanto, aquí participan estos organismos públicos y luego finalmente, cuando el proyecto ya cumple con todos los antecedentes técnicos, es visado por estos organismos públicos a través de su jefe máximo del departamento o unidad o servicio público que esté bajo ellos, ¿ya? Por ejemplo, generalmente hay profesionales relacionados, pero tiene que ser firmado por el jefe de servicio. Por ejemplo, CONADI, la CONADI hay un profesional preparado, técnico, que ve la parte de administración, ve la parte ambiental, pero finalmente el que visa es el jefe del servicio, ¿ya? Por lo tanto, el jefe de servicio puede modificar también los antecedentes técnicos del profesional del área. Se los cuento porque hay proyectos o han habido proyectos dentro de nuestra región en la cual profesionales dentro de un servicio público se han visto pasados a llevar a lo mejor por el jefe de servicio que le cambia su opinión técnica. Bueno, jurídicamente el que visa es el jefe de servicio,
Por lo tanto, han habido reclamaciones por parte de un profesional, pero finalmente el responsable final de eso es el jefe de servicio. Por lo tanto, si el profesional dice algo que el jefe de servicio eh, modifica, eh, no podrían sancionarlo, a no ser que hay alguna omisión que sea muy grave, a no ser que sea algo normativo, que el jefe de servicio haya querido obviar para que ese proyecto se aprobara o se rechazara, podría haber una sanción después administrativa, jurídica en el futuro, ¿ya? Por tanto, el responsable final sí o sí es el jefe de servicio, ¿ok? Eso es importante que lo tengan claro con respecto a los organismos del Estado. Bueno, y aquí este sistema que ustedes ven en pantalla, lo vimos ya hace un par de clases atrás, no lo voy a a contar con detalle porque lo vimos. Ya se me pegó esto. Vamos a volver acá a ver si. Ahí está. El declaración de impacto ambiental es lo mismo con respecto a los organismos evaluadores del Estado. Ok, vamos al procedimiento de evaluación. Las actas de evaluación del comité técnico. A ver, acuérdense, chiquillos, que voy a volver un poquito para atrás, que cuando el proyecto pasa por diferentes acciones, digamos, que están acá, y llega a la calificación final, final del comité evaluador. Acuérdense que el comité evaluador son el intendente, más los seremis, más el director del Servicio de Evaluación Ambiental Regional, en el caso de que el proyecto sea regional, eh, tiene que pasar previamente a un acta de evaluación del comité técnico. Y ese comité técnico se está dando en esta etapa, por acá abajo, por aquí, donde los servicios ya pisaron el proyecto, pisaron el proyecto, el ICE, y por esta área, más o menos, el comité técnico se junta, que el comité técnico finalmente, invitan a esta reunión a todos los profesionales que participaron acá, y revisan si el proyecto cumple con todos los antecedentes y todas las observaciones que se establecieron. Por tanto, esta acta o de evaluación o comité técnico dice el comité técnico debe reunirse y elaborar un acta de evaluación antes de la dictación del ICE, antes del informe consolidado, perdón, está acá arriba. Antes del consolidado del ICE, está aquí, se junta el comité técnico y de ahí se publica el ICE y ahí va a la calificación final. Perdón, aquí está en el ICE acá. Este punto verde debería estar el comité técnico. El comité técnico se elabora el ICE y el ICE va a la votación final. Por tanto, este comité técnico es bien importante porque puede reunirse varias veces para revisar si hay alguna observación, y si hay alguna observación en esa reunión, se plantean, se plantean para que el Servicio de Evaluación Ambiental lo pueda corregir o pueda preguntar si se diera el caso. ¿Quiénes integran esto? Este comité técnico? Lo integra o lo preside el CEREMI del Medio Ambiente y está compuesto por el director del SEA y diferentes directores regionales de servicio, ¿ya? Incluidos los gobernadores marítimos y el Consejo de Monumentos Nacionales. Generalmente en estas reuniones, por experiencia propia que tuve por varios años, en estas reuniones participan generalmente los profesionales de técnico del servicio público correspondiente. Y obviamente sí tiene que estar sí o sí el CEREMI del medio ambiente y el director del SEA. Eso no pueden cambiar. Pero sí, generalmente en esta parte los directores regionales participan los jefes o sea, los encargados de proyectos de cada servicio y, y se discute si el proyecto cumple o no cumple con todo lo observado dentro de la evaluación ambiental. ¿Ok? Luego eso va al comité evaluador final. Bueno, acuérdense, chiquillos, que el procedimiento de evaluación es todo electrónico, ¿ya? Todo electrónico, a no ser que haya que algún titular pide lo contrario, pero generalmente es todo electrónico. Dice, el procedimiento de evaluación, los actos administrativos que se originen de él pueden empezar a través de medios electrónicos, ¿ya? Se entiende que el titular de un proyecto acepta la utilización de técnicas de medios electrónicos desde que ingresa al estudio o declaración, salvo expresamente lo solicita lo contrario y se pueda presentar en papel. Pero sí o sí es el SEA el que tiene que subir todo este expediente electrónico, escanearlo al sistema, para que sea visible por todos, ¿ok?
Las observaciones también ciudadanas también tienen que empezarse en medio electrónico, generalmente hay un documento electrónico, se les pasa y se le envía, o si algún ciudadano lo hace por papel, también el SEA tiene que subirlo a la plataforma en forma digital. ¿Okay? Entonces todo el expediente queda en un medio electrónico para que pueda ser revisado por parte de cualquier ciudadano en Chile con respecto a un procedimiento de evaluación y qué opinó cualquier servicio público de estos organismos evaluadores. Acuérdense aquí, chiquillos, cuando tengan la presentación ustedes, cuando suba esta, vean esto. Esto está dicho en la referencia en el artículo 20 y 21 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ok? Eh, Otro procedimiento que también algo dijimos ayer es cuando ocurren las urgencias en los estudios de impacto ambiental o la evaluación de impacto ambiental ocurre alguna urgencia, ya sea eh, producto de alguna acción de calamidad, por ejemplo, pública, urgente del país, en la cual es necesario hacer una evaluación más rápida, ¿ya? Por lo tanto, aquí el sistema o la ley también y el reglamento permite que un proyecto pueda ejecutarse o pueda ser revisado de forma urgente, ¿ya? Eso hay que hacerlo a través del titular, director ejecutivo, solicitarlo, solicitarlo para que pueda llegar a ser evaluado, ¿ya? Y por lo tanto el titular dice, junto con la presentación de la IA, debe solicitar la calificación de urgencia del contenido. Dice, la vinculación del proyecto o actividad con las actividades que se deben desarrollar para atender necesidades urgentes derivadas de la calamidad pública, o bien la presentación de servicios que no se puedan realizar sin serio perjuicio para el país. ¿Okay? Aquí hubieron varios proyectos, por ejemplo, el caso cuando ocurrió en la región de Atacama, cuando hubieron aluviones el año, si no me equivoco, el 2014, 2015, hubieron aluviones en el norte de Chile donde arrasaron con edificios y varios proyectos, edificios municipales, industria. Se permitió ahí hacer una evaluación rápida del estudio de impacto ambiental, debido a una calamidad pública, digamos, ¿ya? Eh, Permitieron que los plazos, finalmente, lo importante acá es que se reduce toda la mitad. O sea, no significa que no se evalúe, pero sí se reducen los plazos, ¿ya? Y en este caso, en 60 días hábiles, se tiene que evaluar un proyecto ya sea en estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental. Todo se reduce a la mitad, ¿ok? En un 50% de los tiempos para poder ser revisado, aprobado o rechazado un proyecto en continuación. Procedimiento de evaluación especial, esto no es muy común, pero aquí hay dos puntos sí tienen que tener referencia, pero es como bien, es como es un antecedente más que nos dice la ley o el reglamento en los artículos 68, 69 y 70, habla de que hay procedimientos también de evaluación especiales que se pueden dar en los IPT. Los IPT son los instrumentos de planificación territorial. Ya entiéndase como instrumento de planificación territorial los planes reguladores, plan regulador especialmente dentro del territorio, o planes de ordenamiento territorial que hoy día no existen, o zonificación de usos borde costero, si es que hubiera alguno vigente. Y en este caso, las vías, dice, las declaraciones de impacto ambientales de empresas de menor tamaño con instrumentos de planificación territorial y sin carga ambiental, eh, o instrumentos con IPT y que no tengan carga ambiental también tienen un procedimiento especial de revisión. Y generalmente hay pocos proyectos de esto, está dentro de la ley del base del medio ambiente, pero hay que tener en cuenta que podría haber algún proyecto que esté dentro de un instrumento de planificación territorial y que no tenga ninguna carga ambiental. Y ahí puede haber un procedimiento especial donde es necesario a veces eh, no realizar evaluación de impacto ambiental o sí realizar evaluación de impacto ambiental dependiendo de la carga que éstas tengan. ¿Ok? En el caso de Puerto Montt, recuerdo el año 2018, un proyecto que, un proyecto que estaba dentro del plan regulador, una industria, pero por tener carga ambiental tuvo que ser evaluado ambientalmente. Hay proyectos
que están dentro del plan regulador y que están normados por la regulación urbana, que necesariamente no debería ingresar al reglamento de evaluación de impacto ambiental. Eso, insisto, son caso a caso que debería tomar el servicio de evaluación ambiental y revisarlo en caso de algún procedimiento que existan dentro de la evaluación con proyectos con carga o sin carga ambiental dentro, cuando exista o no exista un instrumento de planificación territorial. ¿Ok? Pero insisto, este es súper especial, es bien raro encontrar algunos, pero existen algunos proyectos que puedan entrar en esa categoría. ¿Ok? Estoy revisando acá si ingresó alguien más. ¿Me escuchan bien, chiquillos, no es cierto? Sí, profe. Ya, Sí. ok. Vale. Bueno, otro punto importante que, esto sí que es común, chiquillos, el término anticipado de procedimiento de la evaluación. Y eso tiene que tener claro tanto para el evaluador como para los que están presentando un proyecto. Aquí hay un tema que ha pasado muchas veces dentro de un proyecto que falta información relevante o esencial, en la cual existe un plazo determinado para que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda terminar el proyecto anticipadamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el estudio de declaración de impacto ambiental, cuando carece de información relevante o esencial, que un ratito más vamos a ver los otros puntos, vamos a explicar qué es relevante y o esencial, vamos a, vamos a ver cuándo se puede producir eso. El director regional o el director ejecutivo nacional puede terminar en forma anticipada esta evaluación, ¿ya? Pero para eso tiene que dictarse los primeros 40 días desde la presentación de la IA y dentro de los primeros 30 días en caso de una declaración de impacto ambiental, ¿ok? 40 días en estudio y 30 días en declaración de impacto ambiental. Ese es el plazo que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental para poder determinar que un proyecto pueda darle término anticipado. ¿Okay? Y en un plazo de 5 días contados de la notificación se puede deducir un recurso de reposición en contra de la citación de la citada resolución. O sea, ustedes, si son consultores, en caso de que exista un término anticipado, hay 5 días solamente para poder dar un recurso de reposición. Son 5 días hábiles, si entiendo bien por la ley, 5 días hábiles para poder decir que, o subsanar, no más que subsanar, o explicar, o exigir que ese proyecto no tiene que dar término anticipado debido a que a lo mejor estaban todos los antecedentes y que a lo mejor no fueron revisados en forma importante. ¿Ya? Por su parte, el recurso de resolverse dentro de 20 días, entiendo que también hábiles, ¿ok? A ver, aquí viene un poco lo que se entiende por carecer de información relevante. Se entiende que un estudio de declaración carece de información relevante cuando no se describen todas las partes, obras o acciones del proyecto o sus distintas fases, ¿ya? Por tanto, partes, obras o acciones, si no está descrito en forma rigurosa, importante o entendible, ese falta información relevante, ¿ok? Y se entiende que un estudio de impacto ambiental carece de información esencial, cuando sobre la base de los antecedentes presentados no es posible evaluar la presencia o generación de efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley. Ni tampoco puede determinar si las medidas de mitigación, reparación y compensación propuestas son adecuadas, así como tampoco la efectividad del plan de seguimiento. Por tanto, tenemos dos cosas. Información relevante es cuando faltan antecedentes de partes, obras o acciones en estudio o declaración. Información esencial es cuando se refieren a estudios de impacto ambiental y cuando no es posible evaluar la presencia, generación o efectos, características o circunstancias del artículo 11. ¿Ok? Ni tampoco se puede determinar claramente las medidas de mitigación, reparación y compensación que son parte de un estudio de impacto ambiental. Eso es esencial. ¿Ok? Relevante esencial. Una vía, dice, carece de información esencial cuando sobre la base de los antecedentes presentados no es posible determinar la inexistencia de los efectos del artículo 11. ¿Okay?
Digo, entonces, yo no puedo comprobar claramente que yo no voy a afectar algún articulado, algún literal del artículo 11. ¿Ok? Esto, chiquillo, es importante, anticipado procedimiento de evaluación, término anticipado, porque esto es común en los proyectos, ¿ya? Ustedes tienen que estar preparados para esto en algún momento, cuando digan que es relevante o esencial dentro de los proyectos, y tienen que tener claridad por qué están preguntando eso, por qué es esencial, por qué es relevante, ¿ya? Dentro de un proyecto que se está analizando, ¿ya? Tanto declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental. Y también este término anticipado, los organismos evaluadores, las OAECA, dice, pueden considerar que carece de información relevante o esencial para su evaluación y debe señalarlo tan pronto le sea requerido el informe. O sea, acuérdense que cada organismo público tiene que dar por escrito sus antecedentes para evaluación. Y ellos tienen que hacerlo por escrito, ¿ya? Para indicar claramente que existen alguna falencia o una información que es relevante o esencial para poder seguir evaluando. Y eso dice, tiene que serlo señalado tan pronto le sea requerido el informe, ¿ok? Tiene que decirlo. No puede un organismo público quedarse con sin plantearlo, ¿ya? Entonces, bueno, es tarea de los organismos públicos plantearlo en su documento de análisis de cada proyecto. Ok. A ver, ¿qué otra cosa más relevante sobre el tema anticipado de evaluación? Está disponible en el sitio SEA. Bueno, aquí hay un artículo que dice el año 2000, un ordinario, donde se plantean los términos anticipados de evaluación y está disponible en el servicio del SEA y ustedes pueden buscar ahí el ordinario correspondiente, el 150-575 del 2015. ¿Ok? Ahí pueden revisar mayor. Bueno, otro antecedente relevante, chiquillo, que también se discute harto en los proyectos. Ah, chiquillo, una consulta, son 11:30. ¿Hacemos el break de correspondiente o le damos hasta las 12? Le pregunto a los que estamos acá a ver, somos uno, 2, 3. Jan, Sebastián, Guido. Digo hasta las 12, no me complica. ¿No te complica, Sebastián? Jan, Guido. A mí tampoco me complica, profe. Bueno, nomás, profe. ¿Llegámonos? Ya, vamos. Sí. Para que no se les corte, porque si damos el corte, después ya quedamos a medio camino. Después empezar. Ya, otro punto, chiquillos, que les estoy planteando es el fraccionamiento de proyectos. Este también es un tema relevante y importante que ustedes lo manejen, ¿ya? ¿Cuándo se da y cuándo no se da el fraccionamiento de proyectos? ¿Ok? En primer lugar, dice que los titulares no pueden, a sabiendas, como dice ahí, fraccionar sus proyectos o actividades con objeto de variar el instrumento de evaluación o eludir el CIA. ¿Ok? No lo puedo hacer, o sea, sabiendas. O sea, si yo lo sé, no lo puedo fraccionar porque es una infracción. De ahí vamos a ver cuáles son. El fraccionamiento por variación de instrumento. ¿Cuál es el fraccionamiento por variación de instrumento? Se da principalmente cuando yo, sabiendo que es un proyecto que debe presentarse como estudio de impacto ambiental, lo presento como declaración de impacto ambiental, ¿ya? Varío un instrumento. Y eso se da muchísimo, chiquillos, ya en las consultoras, principalmente los proyectos, muchos juegan a la declaración de impacto ambiental sabiendo que es un proyecto en estudio de impacto ambiental, ¿ok? Eso se da, y si llega a comprobar que ese titular lo está haciendo, se llama fraccionamiento por variación de instrumento, ¿ok? Instrumento de declaración a estudio. Y lo otro es elusión, y la ilusión es la dificultad probatoria de acreditar el propósito del proponente de eludir el CIA a sabienda. Esto quiere decir que yo, sabiendo que el proyecto tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya sea como declaración o estudio, yo no lo ingreso. No lo ingreso porque lo hago por parte, lo fracciono el proyecto. Entonces, estoy eludiendo el sistema de evaluación de impacto ambiental y lo fracciono por elusión, ¿ya? Uno, lo fraccionamiento por instrumento y otro por eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y quién vela por esto? ¿Y quién debería hacer? Claro, es el SEA que tiene que ir a revisar los proyectos. Y aquí hay un tema, chiquillo, pucha, no menor,
y que se da lamentablemente en los evaluadores ambientales, que muchas veces el sistema de evaluación de impacto ambiental y los OASA son evaluadores de papel, ¿ya? Y que muy pocas veces van a terreno a conocer el proyecto. El SEA generalmente va cuando son proyectos complejos, lo va a terreno y revisa y van a ver algún proyecto X en cuestión. Pero generalmente, y eso lamentablemente en nuestro país se da debido a la escasez de recursos a veces, falta de vehículos, no sé, o la cantidad de proyectos que existen, muchas veces los evaluadores no pueden conocer el proyecto en terreno. Obviamente en terreno no van a ver nada porque no está construido, pero sí pueden ver el entorno, el área de influencia, etcétera. Eh, pero también puede darse, chiquillo, y estoy atento con esto, hay proyectos que a veces están construidos y el titular, al verse construido el proyecto, se dio cuenta que ese proyecto tendría que haber ingresado o quiso eludir el sistema, lo ingresa. Por lo tanto, hay proyectos que se evalúan en el papel, pero están construidos, ¿ya? A mí me tocó en la región de los lagos ver varios, no varios casos, pero me tocó un caso emblemático en el sector de Dalcahue, Ancud, Ancud con Dalcahue, una termoeléctrica que una vez se lo nombré, una termoeléctrica bien pequeñita de respaldo, que estaba construida, que había mucho problema por el ruido, y eso estaba construido. Y el sistema de evaluación de impacto ambiental estaba evaluando un proyecto ya construido. Entonces el permiso de evaluación ambiental nos decía a nosotros tenemos que seguir evaluando, porque lo que estamos evaluando es la parte ambiental de un proyecto que si está construido o no construido ya no es resorte del Servicio de Evaluación Ambiental sancionarlo, eso es resorte de la Superintendencia del Medio Ambiente de sancionar a esa empresa por fraccionamiento de proyecto o no, producto de... Chiquillos, me permiten, tengo una llamada urgente y me ingreso al tiro, disculpen chiquillos, porfa, ¿ya? Disculpen. ¿Aló chiquillos? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Disculpen, que estaba recibiendo una llamada justo de un proyecto que me estaban llamando de Maulí, entonces unas personas de afuera y por eso no pude cortar. Disculpen generalmente no contesto los teléfonos, pero una circunstancia aquí les pido las disculpas, chiquillos, ¿ya? No se preocupe, profe. Vale, No hay problema. Vale, gracias. Ya. Eh, lo que les decía, chiquillos, por el fraccionamiento de proyecto. Si un proyecto acá está construido, yo como evaluador ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que seguir evaluando, ¿ya? Y nos tocó con el caso de Ancud, de Alcagüe, esta termoeléctrica de respaldo, que estaba construida y tuvimos que evaluarla algo construido, ¿ya? Y en ese caso, eh, ¿quién puede sancionar por hacer fraccionamiento de proyecto o elusión del estudio de impacto ambiental? Es la SMA. Pero en ese momento la SMA no había resuelto todavía el caso y nosotros tuvimos que seguir evaluando, como si ese proyecto no existiera, ¿ya? Entonces, lo que quiero decirles, chiquillos, es que el que puede determinar elusión o fraccionamiento de un proyecto es la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ok? Y la Superintendencia del Medio Ambiente puede decirle al titular que ingrese el proyecto
a estudio de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental o determinar que hay sanciones por fraccionamiento de proyecto. ¿Ok? El tema de fraccionamiento de proyectos, chiquillos, es un tema bien común, bien usado, digamos, en el sistema, y hay que estar atento con esto, ¿ya? Y ustedes también como futuros profesionales del área, podría darse que alguna empresa quiera hacer alguna triquiñuela, digamos, por algún fraccionamiento de ellos, ¿ya? Pues tienen que conocer cuáles son los mecanismos, que son por instrumento o por elusión, ¿ok? Ya, y esto también es importante, ¿eh? Y esto es relevante, que no es fraccionamiento. Y este párrafo que aparece acá, que ustedes ven en pantalla, dice, lo anterior dice, no aplica que el caso que el titular acredite que el proyecto se ejecutará por etapas, ¿ya? Entonces, el titular puede decir, sabe que yo tengo un proyecto tan grande que a lo mejor en estudio de impacto ambiental, pero yo lo voy a hacer por etapas anualmente porque no tengo los recursos, a lo mejor voy a hacer un recurso extranjero y por lo tanto no, voy a hacerlo por diferentes etapas. Por lo tanto, ahí el estadio en estudio de impacto ambiental o declaración se debe indicar expresamente y claramente cuáles van a ser esas etapas que corresponden, ¿ya? Indicando someramente las otras etapas, indicando para cada uno el objeto y las razones o circunstancias de que dependan, así como las obras o acciones asociadas a su duración estimada. A ver, ¿qué es lo que quiero decir acá? Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de, a ver, un proyecto industrial X, ¿ya? Mi proyecto industrial dice que en mi primera etapa que yo voy a construir, eh, con las características que tiene, no va a haber modificación o no voy a causar impacto al artículo 11. Por tanto, hago mi primera etapa y va a ingresar como declaración. La segunda etapa que voy a construir, va a haber una modificación a la RCA original, si es que ese proyecto tuvo una RCA aprobada, la primera. Por lo tanto, esa etapa tiene que evaluarse, o la segunda etapa tiene que evaluarse con el proyecto completo. Si ese proyecto completo hace que la suma de ambas partes pueda provocar una modificación al artículo o una alteración al artículo 11, ya pasa como estudio de impacto ambiental, ¿ya? Por lo tanto, se puede dar el caso que el titular exprese que va por etapas correspondientes, y cada etapa tiene que ser evaluada, obviamente, y si es que en el futuro 2 o 3 etapas que se puedan juntar en la resolución de calificación 1, tiene que ser evaluada en forma conjunta. Y ahí esa declaración de impacto ambiental puede transformarse finalmente en un estudio de impacto ambiental. ¿Ok? Y aquí también hay discusiones porque muchas empresas dicen, pucha, metamos declaración de impacto ambiental pequeñita por una etapa, después vamos creciendo de a poquito, a poquito, a poquito, y eludimos el sistema. También hay discusión, algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero a lo mejor hay una forma más elegante de eludir el sistema. Pero la ley o el reglamento, el artículo 14, permite que el titular pueda hacerlo por etapas, ¿ok? Y en este caso no sería fraccionamiento. Consultas con respecto a lo que hemos visto hasta ahora: fraccionamiento, término anticipado, para seguir los otros puntos, procedimientos especiales, verificación de urgencia, procedimiento de evaluación. ¿Dudas, chiquillo, para seguir el, al siguiente punto? No, profe, yo por lo menos no. Bueno, cualquier cosa No, me va. profe, Ya, cualquier si cosa. llegaste a salir una duda, Ya, le comento. le interrumpa nomás, chiquillo, ¿vale? Para que no quede a lo mejor ahí en el tintero. Ok, vamos a las 5. Modificaciones sustantivas al estudio de impacto ambiental y declaración de impacto ambiental. ¿Ok? Aquí también ingresa la participación ciudadana, que podrían haber alguna modificación sustantiva dentro de la evaluación o la declaración de impacto ambiental. Por ejemplo, en el caso de un estudio de declaración con participación ciudadana, PAC, ¿ya? Dice, si hay modificaciones sustantivas, aclaraciones, rectificaciones, ampliaciones, y estas modifiquen sustantivamente el proyecto o los impactos ambientales que se generan,
la comisión de evaluación o el director ejecutivo, según corresponda, debe abrir una nueva etapa PAC, ¿ok? Participación ciudadana. Porque pueden haberse en el caso de que un proyecto X se empiezan a ver tantas observaciones, aclaraciones, rectificaciones, y eso es necesario, si hay participación ciudadana, que esas lo conozcan las personas, ¿ok? Y por tanto, ahí se da un plazo determinado, respectivamente de 30 días en estudio y 10 días para declaración de impactos ambientales, donde se suspende el plazo de tramitación y se hace la participación ciudadana correspondiente, ¿ok? Eso se da el caso de que un proyecto X pueda tener alguna observación o modificación sustantiva, ¿ok? Y también se entiende que las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones afectan sustantivamente cuando incorporadas en las adendas, acuérdense esa palabra, es posible apreciar una alteración significativa de la ubicación de las partes, obras o acciones que afectan a la comunidad o grupo humano, o la generación de nuevos impactos, aumento significativo en la extensión, magnitud o duración de impactos ambientales generados, ¿ya? Por ejemplo, ruido, alteración al paisaje, no sé, algo significativo, tiene que haber una modificación y obviamente una participación ciudadana, eh, en este caso de modificaciones sustantivas en el momento de la evaluación de un estudio o día, ¿ok? Y finalmente los organismos ambientales con competencia ambiental deben pronunciarse y estas aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones modifican sustantivamente el proyecto o los impactos ambientales que generan. O sea, también son los organismos, estos organismos que están evaluando tienen que pronunciarse con ello. Y obviamente decirle una alerta al SEA, ojo, aquí tenemos una modificación sustantiva, obviamente nuestra competencia y por tanto es necesario abrir la consulta o aclarar, rectificar en el caso, y ahí podría haber algunas modificaciones de plazo correspondientes, ¿ok? Se suspende, como dice, el periodo de tramitación y hay que hacer esta consulta ciudadana cuando corresponda. Acuérdense que las declaraciones de impactos ambientales no todas tienen PAC, es solamente cuando hay cargas ambientales. Si es que hay declaraciones con PAC, ahí obviamente ocurre estos plazos correspondientes para hacer. El estudio obviamente tiene que ocurrir siempre. Bueno, y con respecto a la interpretación, bueno, la interpretación de la resolución de calificación ambiental, lo que quiere decir acá es que el servicio de evaluación ambiental, acuérdense, cuando una RCA no es solamente que yo tengo la RCA. La RCA es un documento súper complejo. Y ustedes cuando ingresan al sistema de estudio de impacto ambiental, al SEA, encuentran, uno, el estudio completo, con todas las líneas base, con los antecedentes que se requieren dentro de un estudio de declaración de impacto ambiental, pero también está la RCA publicada. Y dependiendo de la RCA, algunas son más robustas que otras. Obviamente un estudio de impacto ambiental, una RCA puede tener, no sé, pues 100, 200, 300 hojas, dependiendo de la complejidad. Una declaración a lo mejor puede tener muchas menos, dependiendo también, insisto, de la complejidad que pueda tener. Y es importante que esa interpretación de estas RCA tiene que ser analizada por el Servicio de Evaluación Ambientales para que todo quede estipulado en la resolución de calificación ambiental. ¿Okay? Todos los temas normativos, las PAS correspondientes que hablamos ayer, las PAS, los permisos ambientales sectoriales, tienen que estar ahí nombrados, especificados en la RCA. ¿Ya? La RCA tiene que ser un documento muy, muy rígido, digamos, muy, muy completo. Obviamente no está el estudio de impacto ambiental ahí 100%, están las partes más relevantes y tiene que ser analizado, interpretado exclusivamente por el Servicio de Evaluación Ambiental, el que redacta finalmente la RCA y obviamente es la que es presentado al comité evaluador para ser aprobado. El comité evaluador finalmente vota por esa resolución de calificación ambiental donde están todos los componentes o antecedentes emitidos normativos por parte de un instrumento de evaluación. Y es esta RCA es la que la Superintendencia del Medio Ambiente es la que va a considerar para su fiscalización, ¿ya? Para la fiscalización, porque ahí tiene que estar todo lo esencial, la interpretación
más fehaciente que tiene que ser el SEA en este documento. Por tanto, insisto, en el documento electrónico del SEA ustedes van a encontrar, por un lado, la RCA, que es el documento final, y por otro lado, los antecedentes de un estudio de impacto ambiental, que son todos los antecedentes técnicos de declaraciones o estudios que se están considerando dentro de la evaluación ambiental. También, para que tengan más detalle, acuérdense, aquí está en color como color verde, digamos, referencia al artículo 76 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. A ver, ¿cuáles son los contenidos y los pronunciamientos de los organismos evaluadores? Aquí son, si no me equivoco, son varias láminas, pero son aquí lo que quiere decir como referencia, está en los artículos 35, 40, 47, 52 y 55 del reglamento, es la tarea fundamental de los servicios públicos, ¿ya? Y sus competencias, ¿ya? ¿Y cuáles son las competencias que tiene este organismo público? Lo dijimos ayer, que son las PAS, que pueden ser mixtas o ambientales y no ambientales, no ambientales o mixtas, que son permisos ambientales sectoriales, y también lo que puedan generar modificaciones o efectos, características o circunstancias del artículo 11, que tienen que opinar estos organismos públicos, y también si las medidas en el estudio de impacto ambiental se hacen cargo adecuadamente de los efectos o circunstancias o características de los artículos 11, ¿ok? Por tanto, las OSA, estos organismos públicos tienen que velar normativamente por su sector, ¿ya? Esto es importante lo que quiere decir acá. Mi pronunciamiento, por ejemplo, la CONADI no podría estar hablando de un organismo público que se encarga de la parte biológica, ¿ya? Disculpe por el ruido de fondo, que hay, parece que están cortando el pasto afuera, entonces por eso se escucha mucho ruido. No sé si se alcanza a escuchar ahí en el micrófono, pero hay un ruido que se escucha ahí atrás que molesta un poco. Los organismos públicos, lo que quiero decir, chicos, esto es bien importante, tienen que indicar fundadamente y en el ámbito de sus competencias, antecedentes que tienen que evaluarse. La CONADI no puede entrar a opinar con respecto al tema de biológico, por ejemplo, de los pescados de tal parte, ¿ya? O el servicio de pesca, el Servicio Nacional de Pesca, no puede opinar con respecto al tema indígena, que es competencia de la CONADI. O la Seremía del Medio Ambiente puede ser muy ambiental, pero no podría hablar de la especie exótica invasora porque eso lo ve el SAC, ¿ya? Entonces lo que quiero decir es que los evaluadores tienen que evaluar netamente de sus competencias ambientales. El SEA sí puede hablar de todo. El SEA, como el organismo rector de todo, podría opinar con respecto a cualquier servicio público y hasta podría modificarle la opinión con respecto a un organismo público. Ahí me tocó, también como ejemplo, de que me tocó visar un documento de un proyecto X, de donde la evaluadora ambiental de nuestro organismo, que era ingeniera forestal, quiso opinar con respecto al SAC, ya con la especie exótica invasora, como Seremía de Medio Ambiente. Y el SEA finalmente nos corta esa parte porque dice que no es competencia nuestra y nos corta nuestro pronunciamiento del SAC porque el SAC ya opinó con respecto a eso. Entonces el ejemplo que quiero dar es que el SEA es el que puede corregir, modificar alguna opinión de algún servicio público correspondiente, ¿ya? Eso lo ve lo que hace, lo regula, es como el árbitro, digamos, dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. El SEA es el árbitro que puede modificar cualquier cosa, ¿ok? Estos organismos públicos, como ya hemos visto, para no ser reiterativos, solicitan aclaraciones, rectificaciones, ampliaciones, etcétera, con respecto a un proyecto X. Estos organismos públicos también se pronuncian en relación a las adendas, que ya también lo dijimos anteriormente, ¿ya? Si hay observaciones, aclaraciones, rectificaciones, etcétera. Eso volverá a ser reiterativo a lo que dijimos ya en módulos anteriores. Los organismos públicos, y aquí también es importante señalar que hay organismos públicos que están fuera de, como digamos, del ejecutivo, digamos, que son como, por ejemplo, la Seremía. Fuera de las Seremías tenemos otros organismos públicos que son más autónomos, ¿ya? Que son los gobiernos regionales, las municipalidades y la autoridad marítima. Y estos organismos públicos tienen que opinar con respecto
a la información relacionada con instrumentos de ordenamiento territorial que estén vigentes y que sean de competencia de estos servicios públicos, ¿ya? Por ejemplo, las municipalidades tienen que hablar de sus planes reguladores o planes seccionales con respecto a un proyecto, ¿ya? En cambio, el gobierno regional tiene que hablar del Plan Regional de Desarrollo Urbano o Plan Regulador Intercomunal. Si en el futuro hubiera un plan de ordenamiento territorial, también tendría que hablar sobre el plan de ordenamiento territorial. Autoridad Marítima, zonificación de borde costero, ver qué opinión, pero relacionado con instrumentos territoriales. ¿Okay? Esas son las competencias que tiene. También tienen competencia estos organismos públicos en pronunciamiento sobre políticas, planes y programas de desarrollo regional. ¿Ya? ¿Y cuáles pueden ser estos? Las municipalidades tienen los planes, los PLADECOS, los planes de desarrollo comunales, ¿ya? Que es diferente al plan regulador regulador comunal, PLADECO, es para dónde va la comuna, cuáles son los proyectos. Y los gobiernos regionales, que está relacionado con el plan de ordenamiento territorial. Bueno, aquí está el tema de ordenamiento territorial, que lamentablemente hoy día no existe todavía, y que es parte y competencia de los gobiernos regionales, ojalá en algún momento tenerlo, ¿ya? Entre paréntesis, esto está todavía en discusión por parte de la subdere, el reglamento del Plan de Ordenamiento Territorial Nacional, para que cada región pueda aplicar sus planes regionales de ordenamiento territorial. El reglamento todavía está en discusión. Ok. A ver, ¿qué otro antecedente importante? Este es del módulo, fin del módulo 2. ¿Ya? ¿Qué se me escapó de este módulo? Para dejarle a usted unos 10 minutos de consulta. Fraccionamiento, término, fraccionamiento, procedimiento de evaluación. Eso. Ya, modificaciones, sustantiva, interpretación, contenido de los pronunciamientos de los organismos públicos. Ya, entonces este módulo estaba encargado principalmente de ver las competencias directamente de estos organismos evaluadores, dónde están involucrados, cuáles son los procedimientos, los términos anticipados, los fraccionamientos de proyectos, las modificaciones sustantivas, interpretación a la RCA y los contenidos que tienen que tener los organismos públicos correspondientes. El tercer módulo, ya aquí vamos a ingresar, ya la próxima semana, el módulo 3 ya la evaluación ambiental. Vamos a empezar a hablar del impacto significativo, área de influencia, línea de base, qué es lo que ustedes tienen como tarea, darme el nombre del proyecto estudio de impacto ambiental, porque la primera nota, y que deberíamos colocar una fecha, estamos a 30 de noviembre, perdón, 30 de septiembre, deberíamos tener nosotros una nota de trabajo. Voy a irme a la presentación acá. Voy a dejar de presentar. Chiquillos, deberíamos tener una nota, le digo el tiro. Voy a ver mi calendario. Octubre. El 28 de octubre, chiquillos, un mes más, deberíamos tener nuestra primera entrega de un estudio de impacto ambiental que, insisto, me hubiera gustado haberlo creado, pero vamos a hacer con estudio de impacto ambiental hecho, donde vamos a ver metodologías, formas de análisis con respecto a la línea, a la área de influencia y línea de base, ¿ya? A la influencia y línea de base de un proyecto y la cual me interesa que ustedes ya tengan el nombre de ese proyecto en estudio de impacto ambiental para que lo empecemos a analizar y lo podamos tener algunas clases de discusión con respecto a ello, ¿ya? No sé si alguien ya tiene algo avanzado o no, Jan, Sebastián, Guido. No, profe, yo aún nada. Ya. Todavía ni siquiera sé de lo que quiero hacer. Ya. Jan, Sebastián. Yo estaba. Estoy entre dos, pero no sé si alguien me ha elegido. Estoy entre el parque eólico en Calbuco
y la de la represa que está aprobada en Río Chaica. Ya, correcto. El río Chaica es estudio, ¿sí? Y el parque eólico Calbuco está aprobado, ¿no? Sí, yo lo busqué entre los que estaban aprobados y salía que estaba aprobado. Ah, sí, buena. Yo no sabía que había sido aprobado. Yo sé que estaba en proceso, está aprobado, bien, ya, ok. Y ahí tú tienes que ver cuál Y es que te... Si y tú- Sebastián o la Dani eligieron uno, pues, entonces ahí quiero cachar. Ya, correcto. Por último, conversen entre ustedes, por último, ocupan ahí su WhatsApp o conversen entre ustedes para que tengan ya y empecemos por último a discutir con respecto a cada uno de los proyectos, ¿vale? La idea es que puedan hacer, claro, a lo mejor no un video, una presentación o algo para esa fecha, donde cada uno pueda presentar su avance y lo que me interesa es que cada uno de ustedes también pueda escuchar a sus compañeros o ver lo que hizo sus compañeros para que aprendan también de otro tipo de proyectos. Ojalá que no sean pura hidroeléctrica, por ejemplo, no sean todas centrales de paso, no todas sean eólicas. Entonces la idea es que podamos tener un matiz de proyectos diferentes para que tengamos la diferenciación y también ir aprendiendo de otros proyectos, ¿ya? Que no estén considerados. Entonces aprender metodología, qué metodología se utilizó para realizar mi línea, mi línea base, etcétera, etcétera, qué guías se ocuparon por parte del CEA, eso es lo que me interesa recalcar y cuáles son los puntos más fundamentales que se han utilizado en cada uno de esos proyectos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, plazo, yo voy a mandar igual por WhatsApp, pero la fecha va a estar para el 28 de octubre, ¿ok? 28 de octubre. Vamos a ir discutiendo si dentro de la próxima semana ya el mecanismo, si va a ser una presentación o discusión o me van a mandar ustedes la presentación, a lo mejor me la pueden mandar por una PPT y ustedes la pueden hablarla en un par de minutos a través de su micrófono. Ahí buscamos la fórmula más que no sea tan complicada para usted. Entiendo también que muchos tienen poco acceso a internet o también o la señal es mala dependiendo de donde estén, que se entiende también por las circunstancias. Pero yo soy flexible, así que buscamos cualquier mecanismo para poder, poder subsanar esos cosas. Y también lo entiendo también por parte de este tema extraordinario que estamos haciendo clases online, digamos, ¿vale? Así que eso, chiquillos, les pido que tengan sus nombres de proyectos ya, y si los tienen, me lo pueden mandar por WhatsApp, para que también empiece a revisar y les dé también el vamos para que empecemos a trabajar sobre esos estudios de impacto ambiental, proyectos de estudio de impacto ambiental aprobados, ¿ok? Eso. ¿Alguna consulta, duda, chiquillo? Profe, yo tenía una consulta, pero no sé si cómo va el tema. Lo que pasa es que me surgió una duda con referente al CEIA o a lo que evalúa. Por ejemplo, ¿Ya? me vino a la mente una construcción, por ejemplo, de un edificio, donde la competencia ambiental, o sea, pueden estar todas las competencias ambientales, por ejemplo, pero el impacto como vial, no sé Ujú. si eso entra ahí, porque ya como que no es de la competencia como ambiental, por decirlo así. Entonces, Sí, esa era mi consulta, sí. ¿Qué pasa en esos casos? sí, ingresa. Por ejemplo, mira, yo soy, no sé si ustedes serán de la Chile, pero yo soy de la Chile. Y uno de los problemas mayores que tiene la U es que no tiene estadio, ¿no es cierto? Y uno, y uno de los impactos que tiene el estadio de la U, que yo he escuchado harto, es que, por ejemplo, ese estadio hay que construirlo en algún lugar. Lo más probable es que sea un sector rural, porque el sector urbano no hay espacio, ¿ya? Pero el impacto vial va a ser tremendo de cualquier estadio. No estoy hablando de solamente algo, una referencia nada más que digo del estadio de la U. ¿Ya? Se ha discutido porque, por ejemplo, si yo quiero construir un estadio, yo voy a provocar un impacto, y ese impacto puede ser vial o otro tipo de estacionamiento, la cantidad de estacionamiento que necesito va a provocar un impacto importante, ¿ya? Y ahí el reglamento de estudio de impacto ambiental, claro, si tú me dices, no es ambiental, pero sí va a provocar un conflicto, y ese conflicto puede ser de transporte, y en ese caso se tiene que considerar elaboración de impacto ambiental. El molde, claro, usted me dice, el molde Puerto Montt no tuvo declaración de impacto ambiental, no lo tuvo, ¿ya? Pero dependiendo de la cantidad de estacionamientos que se puedan dar,
hay proyectos que tienen que ingresar o no al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, el caso del Mall Costanera, no de acá, en Santiago, el de Pullman, se tuvo que ingresar a estudio de impacto ambiental debido al impacto vial, ¿ya? Eh, por lo tanto, hay proyectos que van a ingresar o no ingresar y la interpretación está establecida en el reglamento de evaluación de impacto ambiental dependiendo de las características o la letra que le pueda afectar o no al estudio de impacto ambiental. Yo para que, a ver, ¿qué te recomiendo, Sebastián? Te recomiendo que si tienes las dudas con respecto a algún proyecto X, tú ingreses al proyecto en cuestión, revisarlo y a googlear ahí, o revisar en la plataforma o en el motor de búsqueda del SEA, colocar un proyecto, por ejemplo, un mall, ¿ya? Santiago, y revisa la letra que ingresó el proyecto, porque siempre la RCA o en el resumen de la primera hoja del resumen del proyecto, ahí aparece la letra correspondiente del proyecto. Y ahí te vas a la letra correspondiente por qué ingresó. Y ahí te vas a dar cuenta que hay proyectos por características que hay que ver. Si, por ejemplo, si está cerca de una autopista, por ejemplo, o está cerca de un radio urbano, o hay estacionamiento asociado a ese proyecto, y la cantidad de estacionamiento tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Por tanto, recomendación, si hay duda, o bueno, estaré también de ustedes de empezar a bucear proyectos y fijarse en qué literal o letra correspondió del estudio o el reglamento de impacto ambiental ese proyecto en cuestión, ¿vale? ¿Ya? Así que como recomendación ahí para revisar cualquier otro tipo de proyecto o que tengan ustedes dudas si que ese proyecto ingresa o no ingresa. Es por eso que existen las pertinencias, ¿ya? Generalmente un titular que tiene la duda, que es declaración o estudio, a lo mejor no tiene que ingresar, lo consulta al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, esa pertinencia, lo que te hace el SEA, según los antecedentes que tú ingresaste como titular, el SEA lo revisa y dice, según lo que yo interpreto, este proyecto no debería ingresar o sí debería ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y obviamente, al ingresar, tú tienes que comprobar que no vas a modificar o no vas a ver algún afecto importante al artículo 11, y tú vas a tener que decidir si el proyecto ingresa como declaración o estudio de impacto ambiental, ¿ya? Obviamente el SEA no te va a decir si ingresa como estudio de declaración, lo que te va a decir la pertinencia es que sí ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Obviamente, si tú colocáis todos los antecedentes correspondientes y se está dando cuenta que en los antecedentes va a modificar un artículo del artículo 11, el SEA te puede decir, ese proyecto, por esa circunstancia, tiene que ingresar como estudio de impacto ambiental al CEIA, ¿ok? Vale, profe, si era que más que nada qué pasaba con esas competencias que eran como no ambientales, pero ahí Sí, no, pero pero ingresan, ya sean de transporte, igual está dentro de la categoría ambiental, ¿ya? Eh, Estacionamiento, por ejemplo, el caso de cementerio, que uno puede decir, chuta, ¿qué tiene tanto de ambiental? Pero este está principalmente relacionado con estacionamiento principalmente de llegadas de personas a un lugar específico. Allí tienen que ser sometidos al sistema de impacto ambiental, ¿ok? Y por tanto ahí yo te recomiendo, lo primero es revisar el reglamento. Yo no lo estoy pasando debido a que entiendo que ustedes lo vieron en legislación ambiental, pero lo pasé rápido, pero en algún momento lo podemos revisar, ¿vale? Profe, una consulta, algo Guido, que se me ocurrió ahora. ya, Tengo entendido, o sea, tengo entendido que cuando un proyecto entra a través de la tipología, ¿no es cierto? Entonces, a través de la tipología yo puedo decir si es declaración de impacto ambiental o evaluación de impacto ambiental. no, no, ¿No? no. La tipología, acuérdense lo que dijimos anteriormente, la tipología me dice si el proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya, eso es lo que me dice el reglamento, o el artículo 10 o el artículo 3 del reglamento. Ahí me indica la cantidad de proyectos, es el listado de proyectos. Ahora, si ese proyecto ingresa como estudio o declaración de impacto ambiental, va a ser determinado por las afectaciones que sean en el artículo 11. ¿Ok? Lo que me entrega el reglamento y la ley también me entrega el listado de proyectos que deben someterse al CIA. Si ingresan como estudio o declaración, es el artículo 11.
Ah, ahora entiendo. Entonces, Eso es. ¿la tipología sirve para qué, profe? ¿Cuál sería su función principal? No te entendí la pregunta, discúlpame. ¿Cómo fue? ¿Cuál sería la función principal de la tipología? La tipología del reglamento. A ver, déjame. A ver, déjame volver a. Esto es importante que lo tengan claro, chiquillos. Déjame compartir la pantalla nuevamente y me voy a ir al libro que lo tengo abierto. De reglamento. Mira, la tipología, mira, si te vamos a la tipología, artículo 10, dice, el artículo 10, aquí están los números de proyectos que ingresan, ya son hasta la letra R, ya. El artículo 10 dice, los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes. Si te fijas acá, esta frase te está diciendo que este proyecto va a causar impacto. Esto produce un impacto ambiental, ¿ya? Línea de alta transmisión de voltaje sus subestaciones, centrales generadoras de energías mayores a 3 megawatts, por ejemplo esa, 3 megas, ¿ya? Ok, lo que me está diciendo es que esa central generadora eléctrica de 3 megawatts tiene que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, si es menos de 3 megawatts, no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, no ingresa. Este listado, por lo tanto, de la A hasta la R me está diciendo que los proyectos están ingresando al CIA. Ahora, si uno de estos proyectos que están en las letras hasta la R, me voy al artículo 11 y el artículo 11 me dice lo siguiente. Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente, o sea, en el artículo 10, requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias. Y ahí viene el artículo 11. Riesgo para la salud, para los efectos para recursos renovables, aire, agua, suelo, reasentamiento humano, áreas protegidas, paisaje, turismo, monumentos nacionales, monumentos históricos. Es decir, chiquillo y Guido, el artículo 10 y el artículo 3 del reglamento me entregan listado solamente de proyectos que ingresan al sistema. Me está diciendo que hay un impacto ambiental. Eso tiene un impacto ambiental en Chile, sabiendo que cualquier proyecto provoca un impacto, mínimo máximo. Pero lo que ingresan al CIA son estos. Entonces, y lo que determina si un proyecto es declaración o estudio, el artículo 11. Si yo ninguno de estos lo estoy tomando, ni nada, ningún riesgo para alteración de la salud, etcétera, según que está establecido también en el reglamento, porque esto está en letra general, pero en el reglamento me entregan más detalle, según los temas normativos, me está diciendo si el proyecto va a ingresar como estudio de impacto ambiental, ¿ok? Entonces, es re importante que este listado que ustedes ven acá es solamente proyectos que se someten o no se someten. Ahora, la pertinencia. Cuando yo tenga duda de un proyecto X, por ejemplo, yo he visto proyectos como centrales generadoras eléctricas de menos de 3 megas, por ejemplo, yo tengo un 2,9 megawatts. Yo le digo al SEA, digo, SEA, ¿sabe? Yo tengo un proyecto de 2 megas o 2,9 megas. Me tengo que someter, lo más probable, según los antecedentes que estoy entregando, el SEA me va a decir no, porque el reglamento indica que sobre 3 megas ingresan al sistema de impacto ambiental, ¿ya? Pero no quiere decir que mi pertinencia sea algo que llegue y yo construya algo, porque es un proyecto, es un permiso ambiental. Eso no le quita a que el titular existan otros instrumentos, otros permisos, ya sean municipales, permisos sectoriales, que tengan que pasar para construir algo. Y lo que hace el sistema de evaluación de impacto ambiental es evaluar un proyecto en forma ambiental, ¿ya? Y el tema ambiental también ingresa a lo que decía su compañero en proyecto de desarrollo urbano, en temas de impactos viales también, ¿ya? También se ingresan como los aeropuertos también, o terminales de buses, camiones o ferrocarriles, autopistas. Ahí también se tiene que hacer la evaluación ambiental de proyectos. Pero insisto, y vuelvo a reiterar, estas letras de la A a la R no me está diciendo si el proyecto ingresa como declaración o estudio de impacto ambiental. Es el artículo 11 el que me determina finalmente si este proyecto ingresa por esas características o no. ¿Ok?
¿Ok, Guido? Responde. Ah, vale, profe. Ya, no se confundan, chiquillos. Sí, Ya, ya, sí, me quedó claro. ya, Gracias, profe. lo dejo grabado de nuevo, está grabado para que lo vuelvan a escuchar la clase, para que no se confundan con ese punto. Y es fundamental, chiquillos, y no equivocarse en eso. Ok, profe. Ya, Muchas gracias. ya, listo. ¿Estamos, chiquillos? Jan, Sebastián, ¿nada más? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, ya, chiquillos, que tengan una buena semana que queda. Y les pido sí que suban, si pueden, antes del martes, los nombres de sus proyectos. Pueden conversar entre ustedes para que no se pisen la cola entre ustedes. Pero sí lo que quiero es que los proyectos sean, digamos, como dice la palabra, surtidos, digamos, como decía un amigo, ¿ya? Que tenga de hartas cosas, que ojalá no sean, no sean repetitivos, para que podamos conocer diferentes proyectos, ¿ok? Eso, chiquillos. Los dejo. Si quieren seguir conversando entre ustedes, pueden ahí compartir para que hablen del proyecto. Ya, chiquillos. Adiós y que tengan buena semana. Chao, profe. Que Chao. descansen. Igual ustedes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Parece que me va a resfriar, bueno. Tienes que cuidarte vos, don Guido. No, sé, ayer tuve que ir a sacar un Zodia de la embarcación donde ando haciendo los muestreos y teníamos que llevarla remando, pues, bueno, y nos pilló la lluvia, weón. Esa weá me hizo mal, weón. Mm. ¿Cómo te llaman la pega, Guido? Bien, súper entrete, weón, es bacán esa weón. Es pesado, sí, weón, porque, o sea, son 2 días full, pero se hace pesado, weón. Después, o sea, ahora estamos con muestreos quincenales, pero al principio eran muestreos semanales y esos muestreos te pesaban, pues. Ahora no es tanto, pero igual que hay para el gato, weón, adolorido. Yo